Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto estar por acá un viernes más en este espacio de transmisión de Hablemos de Prevención. Gracias a quienes ya están por acá conectados. El día de hoy estamos transmitiendo desde diversas plataformas. Saludos a la gente que está en Twitter, en las dos páginas, más bien en los dos canales de YouTube, en el grupo y las dos páginas de Facebook. Esperemos que se encuentren muy bien el día de hoy. Igual pueden ir dejando sus preguntas, sus mensajitos, que ya de igual manera nos hicieron llegar por diversas plataformas. Y el día de hoy quiero darle la bienvenida a la maestra, la psicóloga Scarlett Espinosa, quien amablemente aceptó esta invitación para este espacio, esta tarde, esta noche de viernes 26 de mayo. Scarlett, muchísimas gracias por haber aceptado estar en este espacio y sobre todo con un tema tan controversial, pero muy tuyo, muy Gracias por la invitación. Yo feliz de andar por acá conversando, pues ahora sí que de temas que puedan servirle a todas las personas. Creo que justamente acabas de decir algo muy importante, ¿no? Creo que te comentaba antes de entrar en vivo que este tema había generado, incluso desde el título, desde el nombre, había generado algo de controversia, porque es como que esto que tiene que ver con prevención, ¿no? ¿Qué tiene que ver este tema? Saludos hasta Ecuador. Y honestamente tiene que ver todo, ¿no? Tengo tiempo siguiendo tu contenido, el cual me parece muy, muy, muy valioso, en donde además de compartir información que la verdad está sumamente interesante y que logras aterrizarla muy bien para cualquier persona, no solamente para aquellos que sean profesionistas en el área de psicología, pero te caracterizas por algo muy particular, ¿no? Que tiene que ver justamente con el hecho de practicar psicología basada en evidencia. Y repito un poco la frase que tú dices, ¿no? Justamente este tema pues salva vidas, no solamente hablar de psicología por nomás, digo, sabemos que hay mucha charlatanería y pseudociencia por ahí circulando en todas las plataformas digitales. Pero bien, antes de iniciar con este tema, me gustaría que la gente te conociera, que supiera quién es Scarlett, cómo llegaste hasta acá, qué fue lo que te hizo de pronto de iniciar al poder compartir justamente este tema de la psicología basada en las evidencias. ¿Qué fue lo que te hizo decir, necesito entrarle a esto porque la gente necesita saber? Bueno, pues importante, soy psicóloga clínica, es decir, me dedico al área de evaluación y tratamiento psicológico. Dentro de la psicología hay varias áreas y justamente en esta es donde podríamos encontrar lo que es la psicoterapia. En específico, uno de los temas que yo más trato y a los que más he dedicado mi práctica clínica es a el área de problemas de la conducta alimentaria o trastornos de la conducta alimentaria. Y es un área en donde literalmente los problemas que atendemos son de vida o muerte. Entonces es justo ahí donde yo veo muy claro desde el principio que necesito aplicar algo que realmente funcione, porque tengo a la persona en la tablita. Entonces es desde que yo comienzo, digamos que mi camino en la práctica clínica, que yo ya traigo ese chip, yo ya traigo esta idea de tengo que saber qué funciona y me tengo que formar en eso. Entonces, en esta búsqueda es como yo me encuentro con lo que son las terapias basadas en la evidencia. Una de ellas es la terapia cognitivo-conductual, que para trastornos de la conducta alimentaria tiene muy buena evidencia de eficacia. Me formo en esta y pues como muchos psicólogos únicamente me dedicaba a formarme y trabajar en la clínica. Pero de pronto, en pandemia, algunos pacientes adolescentes me comentaban de esta aplicación de TikTok y lo mencionaban tanto que dije, bueno, la voy a bajar a ver qué es. Cuando entro a TikTok me doy cuenta que hay muchísima desinformación en cuanto a psicología en general, pero también en cuanto a temas como tipos de terapia, qué es la psicoterapia, etcétera. Y me doy cuenta que en realidad los psicólogos que practicamos terapias basadas en la evidencia, como que hacemos un grupito por acá y nadie se entera, la sociedad no se entera que eso existe.
Entonces, pues yo empiezo a hacer videos y me doy cuenta que la gente sí está interesada, que hay gente que dice, oye, yo nunca había escuchado hablar de eso, yo no sabía que la psicología era una ciencia, por ejemplo. Entonces, pues es ahí donde me empiezo a sentir como más motivada, digamos que tengo el reforzamiento ahí de que la gente me pregunta, me dice me gusta, pero evidentemente también gente que no estaba de acuerdo con lo que yo estaba planteando. Eh, pero bueno, así fue como llegué a ese punto básicamente. Pues te aventaste todo un reto, ¿no? Digo, además en pandemia, yo honestamente en pandemia no me atreví a descargar TikTok, porque de por sí los horarios los traíamos todos, híjole, yo no sabía cuándo era de día, cuándo era de noche, eh, muy complejo, entonces me daba miedo TikTok, dije, no, dije, esta cosa es adictiva, dije, no, no. Y me resistí mucho tiempo a entrar a TikTok, pero de pronto dije, bueno, veamos qué ofrece esta plataforma, ¿no? Y me empiezo a encontrar mucho contenido de valor. Sin embargo, también, como bien dices, híjole, hay muchísimas cosas que dices tú, ¿qué hace esto acá? Desinformando, ¿no? Sí. Porque ni siquiera es informar, es desinformar. Esta parte de los autodiagnósticos, el de pronto que se vienen modas, primero la ansiedad, luego la depresión, ahorita traen el TLP y ay, la herida de la infancia, bueno, un montón de cosas que dices tú, híjole. Y lo peor del caso es cuando vemos personas, vamos, que ni siquiera cuentan con un título en el ámbito de la psicología, pero se atreven a crear contenido incluso desde su propia experiencia personal, tomándolo como base, como si todas las personas pudieran resolverlo todo de la misma manera, ¿no? Sí. Recuerdo en pandemia cómo se empezó a viralizar la famosa mentalidad de tiburón. Duérmete levántate a las 5 de la mañana, tiende tu cama, bla, ¿no? Así como que, híjole, yo me conflictaba y decía, pero si yo no soy de levantarme a las 5 de la mañana, ya no voy a ser exitosa solamente por eso. Buen punto. Sí, ¿no? Entonces, mucho contenido de ese tipo que yo me percaté que en lugar de ayudar, podría estresar o generarle más ansiedad a las personas. Sí. Porque realmente es cómo logro ese estándar, ¿no? Entonces me encuentro contenido muy valioso, por ejemplo, como el tuyo. Algo que siempre he dicho es que si el charlatán crece es porque el verdadero profesionista lo permite, ¿no? Porque tú lo acabas de decir muy bien. De pronto es como acá el club de Toby, acá estamos los que sí sabemos, pero no lo aterrizamos con quien no tenemos que aterrizar. Tú decías algo muy interesante, es, en alguna otra ocasión te escuchaba, la gente no tiene por qué saberlo, Claro. somos nosotros quienes tenemos que hacérselo saber, ¿no? Esta responsabilidad que adquiriste, porque al final sí, obtuviste un reforzamiento positivo por parte de la gente que te sigue, pero esta responsabilidad que adquiriste incluso, que me parece muy importante y muy loable, ¿crees tú realmente que en algún punto logremos el equilibrio entre lo que realmente, por ejemplo, he visto que incluso en tus canales te dicen, es que la psicología no es ciencia, ¿por qué no es ciencia? ¿No? Entonces, desde ahí, ¿crees que en algún momento se logre el equilibrio entre lograr justamente que las psicologías basadas en evidencia logren desmitificar justamente todo aquello que más allá de ayudar perjudica a la gente? Quiero pensar que sí, pero no sé si me va a tocar vivirlo. Okay. Literalmente. Pero creo, o sea, yo he visto un cambio muy grande de 2 años para acá, justamente en los estudiantes de psicología que ya cuestionan, que ya van más allá, que ya buscan, en los usuarios de los servicios de psicología, que también ya como buscan cierto tipo de terapias o que se informan, aunque no sean psicólogos, y también en más psicólogos que se están formando en terapias basadas en la evidencia y que también están divulgando. Justo ayer comentaba también en otro conversatorio con otra colega y yo le decía, tal cual, es responsabilidad nuestra el hecho de que haya tanta mala información, porque hay muchas páginas muy buenas de psicología científica, pero que divulgan para los mismos psicólogos, a ese nivel, con cosas que son ininteligibles para la sociedad. Entonces yo tenía muy claro que yo quería divulgar para las personas y para estudiantes de psicología, porque
los colegas que ya tengan mucho tiempo formados en X cosa no lo van a dejar de hacer. Pero los estudiantes, ahí está el futuro de la psicología científica, ¿no? Si ya les pudimos sembrar esa cosquillita, si empiezan a leer por ahí y se van por esa línea, pues para mí eso será ya bastante gratificante y como que puedo decir que ahí ya se ha cumplido mi misión. Y esta parte de poder hablar de psicología científica para la gente es tan importante porque justamente la gente no sabe ni tiene por qué saberlo, que un problema de ansiedad es 100% tratable con las intervenciones adecuadas. Y hay mucha gente que en el desconocimiento cree que lo que tienen es de por vida, no se les va a quitar y pues qué manera de vivir pensando que así vas a vivir siempre cuando hay métodos muy buenos. Entonces la gente tiene derecho a conocerlos. Y pues por ahí va mucho esta labor de divulgación. No sé si en algún momento vamos a realmente llegar a, mm, pues estar a la misma altura, porque evidentemente es mucho más fácil solo divulgar de cosas que no tienen ningún soporte científico que de psicología científica, porque pues para eso hay que formarse y no todos quieren formarse, no todos quieren estudiar, no todos quieren leer, no todos quieren tomar cursos. Claro. Sí, le tienes que invertir tiempo, dinero y esfuerzo. Así es. Sobre todo tiempo y esfuerzo, que es lo más importante, ¿no? Porque digo, es en cualquier profesión siempre hay que estar actualizados. No podemos quedarnos únicamente con lo que vimos en la escuela. Vamos, ni siquiera lo que ves en la escuela, en una carrera, te da la formación necesaria al momento de salir y ejercer. Sí. Y eso te confrontas con ello. Yo recuerdo cuando estudié psicología por allá del 98, fue una de mis primeras carreras, era un mundo completamente diferente a lo que yo veo hoy, ¿no? Hoy lo veo y digo, wow, qué padre hubiera sido haber estudiado en estos tiempos. ¿Por qué? Porque era tal situación. Yo recuerdo que teníamos un maestro que nos decía a las mujeres que las mujeres estudiábamos MMC, ¿no? Mientras nos casábamos, mientras Sí. me caso. Entonces, era así como que, neta, me estás diciendo esto, ¿no? Es como el de, híjole, en lugar de que me animes, me das para abajo, ¿no? O sacaban sus estadísticas, de aquí van a quedar nada más tantas, las demás se van a embarazar en el camino, van a desertar, se van a casar, van a salir, no van a ejercer, y un montón de cosas, ¿no? Pero, y usualmente el tipo de información que se revisaba, que se trabajaba, pues iba a información que no está nada actualizada, ¿no? O sea, mucho el psicoanálisis, por ejemplo, incluso en el ámbito criminológico yo veo que lo combinan muchísimo el psicoanálisis con la investigación criminal y la personalidad criminal y yo, es neta, o sea, de verdad esto no, o sea, esta parte no. Fíjate que ahorita que te escuchaba y que mencionabas justamente el por qué y el cómo y demás, hablaste de un punto muy importante que tiene que ver con el hecho de que la gente sepa, ¿no? El por qué existe y qué es esto, qué es la psicología basada en evidencia, cuáles son las opciones que tiene. He conocido gente que tiene hasta 2, 3 años en procesos terapéuticos. Cuando sabemos que esto, digo, del psicoanálisis lo puedo entender, ¿no? De pronto, o sea, ahí sí. Pero conozco gente que está en psicoterapia desde otro tipo de corrientes y demás, y ya tienen 2 o 3 años. Entonces dices tú, híjole, ¿y entonces qué trabajas? Y entonces justamente viene con esto que tú decías, ¿no? De pronto le vendes a la gente la sensación que no tiene, que está enfermo, no tiene cura, y entonces de por vida va a tener que estar en un tratamiento, ¿no? Digo, tampoco el bolsillo que lo aguante. Entonces mucha gente de pronto tiende a desertar, a desanimarse y a no buscar otro tipo de atención. No sé si te ha tocado que te llegue gente de pronto que viene de otro tipo de, quizá de tratamientos y demás, y desanimados incluso, ¿no? Porque incluso a mí me ha tocado vivirlo, es como el de, ay, esto no me está funcionando, ¿no? O sea, necesito otra cosa. Entonces, y si te desesperas, porque terminas poniendo tu salud en manos de alguien que ni siquiera se atreve a decirte, oye, yo no soy, te voy a canalizar o te voy a derivar. Claro. Creo que eso es un punto muy importante que tocaste, que sí es sumamente necesario. Yo lancé por ahí una pregunta en Instagram donde le preguntaba a la gente si en algún momento habían tenido alguna mala experiencia en algún proceso psicoterapéutico. Me llamó la atención porque, uno, los diagnósticos. Muchos me dijeron, es que me dijeron que tengo ansiedad y nunca se me va a quitar.
Entonces, como me dijeron que nunca se me va a quitar, pues mejor me compré un libro y me puse a seguir lo que decía el libro, porque ya no podía seguir pagando. Eso fue el primero. Ujú. Y eso lo vemos ahorita por todos lados. Creo que incluso después de la pandemia, esto ha sido uno de los temas más controversiales, el tema de la ansiedad. ¿Correcto o me equivoco? Sí, porque justamente durante la pandemia, pues se despierta mucho esta respuesta de ansiedad, pero hasta cierto punto era ansiedad funcional, adaptativa. O sea, sí Claro, teníamos un estímulo ahí que nos estaba poniendo en riesgo, literalmente te podías morir. claro. Entonces, pues era como lógico, ¿no? Que se despertara esto, pero pues en personas que de por sí ya tenían esta respuesta, pues se incrementa y ya empieza a obstaculizar su vida, etcétera. Justamente yo tuve por ahí una controversia bastante intensa en TikTok porque a mí me molestó mucho ver ese tipo de información de una psicóloga que tenía muchos seguidores que decía que trastornos como trastornos de ansiedad no se quitan, son de por vida. Wow. Y digo, wow, o sea, qué irresponsabilidad y qué daño le estás haciendo a toda la gente que te esté escuchando. Claro. Cuando hay estudios clínicos, hay metaanálisis que muestran que con las intervenciones correctas hay una gran mejoría. Y en realidad lo que ocurre con la ansiedad es como un aprendizaje en donde aprendemos a reaccionar ante ciertos estímulos que en realidad son inocuos, o sea, no son de ponernos en riesgo. Y eso se puede trabajar perfectamente. No es un cáncer, no es diabetes, no es algo que esté en un órgano, no es eso. Acá en psicología prácticamente los problemas psicológicos son problemas de conducta, son problemas de aprendizaje, que bien pueden tener un factor biológico, pero eso lo manejamos como una variable disposicional, algo que lo hace más vulnerable a, pero no es el problema como tal. El problema sigue siendo conductual y por tanto se puede tratar. Y no es nada más que lo digamos para aliviar a la gente. Ahí están los resultados, ahí están los estudios. Así que bueno, creo que tener la correcta información es muy importante. Sí, pero qué fuerte, ¿no? Qué fuerte de pronto el tener un tipo de plataforma donde tengas un alcance exponencial y no sabes quién te está escuchando, no sabes qué puedas detonar, no sabes qué se pueda generar en una persona justamente al escucharte decir esto, ¿no? Entonces, sabemos que el uso de las redes sociales, pues tenemos que hacerlo desde la responsabilidad, justamente el tipo de información que vamos a dar, el objetivo y sobre todo también pensando en el impacto que esto pueda generar, ¿no? Eh, ahorita que mencionas sus redes de TikTok, me quedo pensando en que justamente me he percatado de algunas controversias muy, pero bastante interesantes, ¿no? Desde el tema de la ansiedad, desde los medicamentos psiquiátricos, desde todo eso, desde no. Qué difícil es que la gente logre entender este tema. El otro día subiste un video muy padre en dúo de justamente explicando acerca de la conducta, ¿no? Y te llovió mucho hate, porque fue muy difícil que la gente pudiera comprender justamente esta comparativa que estaban haciendo con un vaso con agua, tratando de explicar, este es el ser humano, esta es la conducta. Dije, híjole, qué difícil es que la gente de verdad le llegue el mensaje de forma correcta, ¿no? Entonces, es como, ¿cómo podemos, ¿no? ¿Cómo podemos de pronto con esto? Porque a veces de verdad yo me divierto muchísimo, de serte muy honesta, y me percato, ¿verdad? Todo lo que se tiene que hacer y todo lo que se tiene que trabajar, todo lo que se tiene que sensibilizar. Digo, ¿cómo le hacemos para encontrar las palabras correctas y que llegue el mensaje de forma correcta, ¿no? O sea, eso es lo más difícil. Otro de los mensajes que me llegaban acerca de la pregunta de justamente de cuáles eran sus experiencias, una en particular me llamó mucho la atención, que decía que había acudido a un proceso terapéutico, tenía ya 7 meses en proceso, pero de pronto la psicóloga le dijo, sabes que ya no te voy a poder atender, en estos 7 meses me he dado cuenta que no puedo con tu caso y te voy a tener que derivar, ¿no? Entonces dice, pero después de 7 meses, dice, durante 7 meses le estuve pagando y me dijo, ya no te puedo atender porque ya no puedo con tu caso. Entonces yo le preguntaba, pero te lo dijo así tal cual literal o me dijo, no, es que sí me lo dijo literal, pero me lo mandó a través de un WhatsApp. Y yo, ok.
Entonces, me quedo pensando en ese tipo de prácticas y siempre lo he dicho, ¿no? De pronto, la forma en la que se conduce una persona específicamente de un área puede ser que le cierres la puerta a tus demás colegas, porque la gente se queda con esa experiencia, pensando que así van a ser todas las personas, ¿no? El tema de hoy es la importancia de acudir con psicólogos éticos y certificados. Podemos partir que la ética no solamente parte de tener el conocimiento y la capacidad de poder atender a una persona, sino también que se distinga por el trato humano. Cierto, Claro. totalmente, ¿no? Sí, totalmente, porque de hecho, recordando lo que comentabas hace ratito, de cuando una persona esté en un tratamiento terapéutico que no va a ningún lado, em, creo que afecta más que no tener ningún tratamiento. Porque cuando no tengo ningún tratamiento, sé que tengo un problema y pues ahí está. Pero cuando tengo la idea de que estoy haciendo algo para tratarlo y eso no ocurre, alimenta la desesperanza, alimenta ideas como lo que tengo es incurable, lo que tengo no se me va a quitar, hay algo mal conmigo, ya estuve 3 años en terapia. Entonces, eh, este tema de la ética, que es algo que yo he tocado mucho, eh, me parece muy, muy básico. O sea, no podemos ejercer una profesión en donde tratamos con vidas humanas sin los lineamientos éticos. Y uno de los lineamientos éticos es, no puedes tratar un problema para el que no estás capacitado para tratar. Y para saber si estás capacitado o no, necesitas saber hacer una buena evaluación. Y para saber hacer una buena evaluación, tendrás que basarte en metodología científica, en una metodología que realmente te dé la seguridad para decir, pues a mí se me hace que es esto, entonces puedo confiar en que va por aquí. Ahora, ¿puedo realmente atenderlo o es algo que debo derivar a otro tipo de terapia? Pero no después de 7 meses. Eso, en teoría, si tú tienes una buena formación, tienes pericia, estás utilizando las herramientas correctas, pues podrías darte cuenta desde un principio. De hecho, yo a muchos de mis consultantes lo que les explico es, el tratamiento lleva 3 fases. La primera fase es evaluación. Esta fase nos va a llevar aproximadamente 3, 4 sesiones y después de eso yo puedo decirte si sí puedo tratarte o tengo que derivarte. O sea, todavía no hemos amarrado el tratamiento, ¿no? Como quien dice. Entonces, pues sí, o sea, me parece imposible ejercer sin ética. Y yo me he encontrado muchas personas en TikTok, desafortunadamente personas que dicen que son psicólogos, que dicen, es que si tú no ejerces desde la ética no pasa nada, o sea, eso no tiene ninguna implicación jurídica, ¿ok? Pero sí tiene una implicación para poder ser, eh, pues no nada más profesionista, sino profesional. O sea, yo no podría dormir por las noches haciendo cosas de, pues ojalá que le funcionen a la persona, ¿no? Creo que justamente ejercer desde la ética y desde la evidencia nos ayuda a tener cierta seguridad y incluso disfrutar nuestra profesión, porque la psicología realmente no es intuitiva, es científica. Podemos aplicarla de manera científica. Claro, y mucha gente lo desconoce, Scarlett. Mucha gente desconoce realmente que además de que la psicología es una ciencia, no nada más es sentarte y platicar con la persona y ya, ¿no? Siéntate, Claro. platícame tu vida y vemos a ver qué sale de esto, ¿no? Sino como bien lo dices, bien lo acabas de mencionar, o sea, esto necesito hacer una evaluación para empezar, saber si puedo apoyarte en esto que estás necesitando o no, y si no, entonces te tengo que derivar, te tengo que canalizar, incluso ofrecer opciones. Ujú. Pero cuánta gente lamentablemente llega a caer en manos de personas que justamente no son éticos, ni jurídica ni moralmente, porque evidentemente jurídicamente también tenemos implicaciones y a la gente se le olvida, ¿no? Que las profesiones están reguladas por un marco normativo y por un marco jurídico. De pronto, Ujú. es el código deontológico, pues no pasa nada, ¿no? Es el código deontológico, pues no, pero también tienes otro tipo de normativa. Creo, hace un momento dijiste también algo bastante importante que tiene que ver con que las generaciones de ahora que están estudiando psicología traen otro tipo también ya de información. Creo yo también que ya se tiene mayor acceso justamente a oportunidades de capacitación,
las bondades que nos ofrecen las redes sociales creo que son de las más importantes, ¿no? Justamente porque nos acerca información de valor. Una disculpa por ahí, no sé, mi perro anda ansioso. Anda ansioso. Sí, es de verdad creo que es sumamente necesario, por ejemplo, esto que tú haces y lo que hacen muchos más, porque también me ha tocado, de pronto el algoritmo te va arrojando, conforme las cuentas que sigues, te va arrojando más material igual. Y es súper padre de pronto ver de, mira, no es uno, son dos, son tres, son cinco, son 10, son 15, y que se van multiplicando y que cada vez más personas tienen acceso a esto. Por eso hace rato te preguntaba, ojalá y en algún momento se llegue a nivelar. Yo el otro día por ejercicio llevo un registro de las cuentas de pseudo y mira. las tengo catalogadas como pseudo y como ciencia, ¿no? Hasta ahorita van ganando la pseudo, ya dije que iba a durar un mes haciendo esto, ya luego les muestro los resultados, porque van ganando la pseudo. O sea, te estoy hablando que canales de ciencia o que realmente están basados en ciencia son aproximadamente como 25 los que llevo, y de pseudo van como 47. Entonces, incluidos los coach, incluidos, bueno. Fíjate que de hecho hasta hay un estudio, ahorita que me estoy acordando, hay un estudio que ya se hizo de la información que hay en redes sociales respecto a lo que sí tiene sustento, sí es científico y lo que no lo es. Y evidentemente gana, pero muy por encima lo que no lo es. Porque el peligro de las redes sociales es que cualquiera puede hacer un video de lo que sea y decir que es algo que no es decir, ostentarse como un profesional de salud, aunque no lo sea, y decir cualquier cosa. Y eso me parece que sí en algún punto, ojalá que se regule. Ojalá que se regule el que si tú quieres poner en tu perfil que eres médico, puedas demostrarle a TikTok que eres médico, por ejemplo. Para que la gente pueda discriminar y saber, ok, esto viene de una persona pues común que quiere hablar de un tema y está bien, libertad de expresión, pero ya sé que es una persona común, no es un profesional en un área. Entonces, creo que en algún punto deberá de haber esa regulación, ojalá. Dicen que en China ya lo hay. Sí, debería de ser una situación que esté regulada definitivamente. De hecho, bueno, tengo una pregunta para ti que nos mandaron por inbox en la página, que se quiere mantener anónima y dice, hola, me gustaría que no dijeran mi nombre, tengo una pregunta para la psicóloga Scarlett, yo estoy diagnosticada con TLP, pero en lo real ni siquiera sé en qué se basaron, ya que nunca se me explicó o nunca se me dijo, solamente mi psicóloga me dijo que tenía ese diagnóstico, me puso a hacer unas tareas de regulación emocional, sin embargo fue todo y me siento como a la deriva porque no he encontrado un terapeuta que me pueda atender, todos me han dejado igual, sin embargo no sé cuál sería el psicólogo idóneo para poder atenderme. Gracias por su mensajito. Ok, muy bien. Pues, en primer lugar, creo que sirve, ahí sí, cuando ya tienes como una idea y alguien te ha dicho que pudieras caer dentro de cierto criterio diagnóstico, informarse un poco del tema para ver si sí o si no. Antes no, porque ya genera sesgos. Pero vamos a darle un punto a la psicóloga pensando que sí le realizó una evaluación. En este caso, la terapia que tiene buena evidencia de eficacia para trastorno límite de la personalidad es la terapia dialéctica conductual. Entonces podría buscar un psicólogo con ese enfoque, pero aquí sí hay que cerciorarse que de verdad tenga ese enfoque. Y normalmente, pues, son psicólogos que se forman más como en un área, así como yo me formé más para trastornos de la conducta alimentaria. Hay psicólogos que se han formado más para la cuestión de trastorno límite de la personalidad y que a lo mejor, además de terapia dialéctica conductual, han estudiado alguna otra cosa que le pueda ayudar a la persona. Así es que iría por ahí. Tendrá que buscar a un psicólogo especialista en terapia dialéctica conductual, que sí los hay. De hecho, yo tengo por ahí una persona con quien podría canalizar, entonces si me escribe por inbox. Muy bien.
yo le puedo pasar el dato. Excelente. De hecho, voy a ir poniendo tus redes para que la gente vaya teniendo acceso a las mismas, justamente por cualquier cosa igual puedan escribirte si es que requieren quizá algún dato de información. Ya es que en algún momento te había dicho que estaría padrísimo que de pronto se tuviera el acceso a un directorio. Sí. Porque de verdad se requiere, digo, muchas personas a veces no saben ni con quién acudir y sí es bien complejo. Por acá alguien nos escribe y nos dice acerca de que hay, miren, estas son las redes de Scarlett, esa es la de Facebook, ahorita les comparto las de TikTok y demás para que puedan seguirla. Y pues bueno, por acá nos dice alguien, dice, bueno, ahí lo puedes ver tú también acá en la pantalla, dice, yo estuve con una pseudopsicóloga y sentía que era más mi amiga vecina, pero nunca la sentí como psicóloga. Ya de plano ya no fui con ella por sentir que solo quería saber de mi vida y no me ayudaba a desbaratar mi madeja de pensamiento. Ok. Algo muy común. Sí, acá alguien más también acá nos escribió en una Biblia también y nos dice que en una ocasión un conocido me preguntó que si era correcto que su psicóloga le haya recomendado al hijo menor de edad de esta conocida unas gotas para descansar. Eso no tienes idea, que es como natural, un medicamento. Esto no tienes idea cómo lo veo yo en las escuelas, de verdad. No tienes idea cómo lo veo en las escuelas de maestras que les recomiendan a los papás que les den a sus hijos gotitas de CBD, gotitas de no sé qué, que para ayudarles a que se mantengan tranquilos dentro del aula. De verdad, esto no tienes idea de lo común que es. Y a mí en lo personal me preocupa demasiado porque incluso yo les he dicho a los docentes, no hagan esto, porque tú no sabes si esta persona puede ser alérgica a algo, son menores de edad, las papás te lo creen y te lo toman como válido porque eres una figura como docente, ¿no? Entonces es como el de chin, ¿no? Entonces, pues bueno. Ay, no, sí, súper peligroso eso. Sí, o sea, imagínate, acá dice Alejandra que le encanta que profesionales como tú hables de estos temas. Algún día me animaría a dar este tipo de pláticas. Probablemente sí, así sea. Bueno, a ver, respecto a lo de las gotitas o cualquier tipo de, digamos, como ayuda extra, ningún psicólogo puede recetar nada, aunque sea natural, aunque sean aceites naturales. Claro. Nada, no está dentro de nuestra facultad. Claro. Y, ojo, psicólogo que recurre a ese tipo de cosas es porque no sabe cómo intervenir. Simple. No sabe qué hacer, por eso te está mandando a esas cosas. Entonces, desde ahí ya puedes dudar. Otra cosa, justo con el comentario antes de ese, que era de sentir que estaba con una amiga y que solo iba a platicar y demás. Sí. Sí, eso es algo con lo que yo me encontraba mucho al principio en TikTok. Ya después la gente súper informada, me encanta, porque ya muchos seguidores los veía yo en otros videos contestando y todo, ¿no? Oye, vas creando tu propio ejército de... Sí, me encanta, así de que no, eso no tiene evidencia y tal. Sí hay que tener muy claro, y eso es uno de los mensajes más importantes que me gustaría que la gente que nos escuche hoy se le quede. La psicología es una ciencia y como ciencia ha desarrollado tecnología específica para el tratamiento de problemas psicológicos. Y tenemos pruebas de que funcionan, hay muy buenas terapias, pero hay que buscar a psicólogos que de verdad se hayan formado en dichas terapias. Claro. Al menos en México, cuando estudiamos psicología, salimos como psicólogos generales, ya están saliendo algunas licenciaturas con orientación en clínica, pero no te dan la formación como psicoterapeuta. Claro. Es decir, tú necesitas salir de la licenciatura y formarte en algún enfoque, de preferencia que tenga evidencia, y seguirte formando. Entonces, si ustedes quieren acudir con un psicólogo, tienen que cerciorarse, primero que sí sea psicólogo, que sí cuente con la cédula profesional de psicólogo, y segundo, que tenga estos estudios adicionales, porque para dar terapia, eso es lo que se requiere. De hecho, en la Ley de Salud Mental de la Ciudad de México, dice claramente que sí se requiere tener especialidad o maestría en psicoterapia para poder dar terapia. Claro. Evidentemente eso es solo en Ciudad de México, pero pues podemos pensar que por algo se está mencionando esto, ¿no? O sea, es importante considerarlo.
Claro. Tenemos por acá a Diana que nos dice, estoy en mi primer año de prácticas y no me siento bien aplicando técnicas basadas en evidencias por no tener la preparación. En mi facultad, la psicología basada en evidencia es casi inexistente. Sí, desafortunadamente eso es lo que ocurre y ahí creo que nos toca a los que estén todavía ahí como alumnos exigir, cuestionar, pedir que hayan cambios en los planes de estudio. Y de hecho está ocurriendo. Yo ya he visto que en algunas universidades están empezando a querer meter esto a demanda de los mismos estudiantes. Entonces, eso es bueno. Por eso te digo que sí creo que a lo mejor en un futuro, al menos en psicología, va a dominar la psicología científica, pero no sé si me va a tocar verlo. Ojalá que sí. Ojalá que sí, ojalá que sí. Dice Ismael que muchas gracias, que eres una profesional y un ejemplo en su formación. Muchas gracias. Eso es lo padre también, ¿no? Justamente el hecho de que logres inspirar a más personas, a más jóvenes y que justamente al ver tu contenido, pues los animes también a esto, ¿no? Digo, qué padre, felicidades por eso también. Gracias. Tenemos por acá otra persona, dice, también una doctora general en la vocacional, mi hijo asistió porque se sentía mal de salud, se sintió mareado y según lo escultó y lo revisó y le preguntó que si le dolía lo que le tocaba. Mi hijo contestó que no y sin más le dijo que tenía ansiedad y le recetó medicamento para la ansiedad. Mi hijo tiene 15 años, la verdad no le di el medicamento. El tema de la ansiedad. Muy mal lo que hizo esa doctora. Creo que para recetar cualquier medicamento, sobre todo medicamentos psiquiátricos, sí hay que tener una evaluación un poquito más profunda, porque pues ya trabajan en la química del cerebro, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. Por lo tanto, hay que irnos con cuidado. Si se quiere ir por esa línea, es preferible acudir con un psiquiatra, que es el especialista en esa área, ¿vale? Pero tomemos en cuenta que hay varios o muchos problemas psicológicos que con una buena psicoterapia que sea la adecuada, también van a responder bastante bien. No siempre se requiere el medicamento. A mí me llama mucho la atención que a veces me toca ver con mis pacientes cosas como, bueno, pues fui con el psiquiatra y me dio medicamentos para dormir. ¿Por qué? Me dijo que tengo un trastorno del sueño. ¿Por qué? Le dije que no había podido dormir y me dijo, tienes un trastorno del sueño, te da algo. Yo indago más y le pregunto, ¿cuándo no pudiste dormir? Ah, pues fue un día que mi perro estaba enfermo y entonces estaba ladrando mucho y llorando y por eso no pude dormir. Y es como, con una pregunta más que le hubiera hecho ese psiquiatra, se hubiera dado cuenta que no tiene un trastorno del sueño y que era normal que no durmiera la persona, ¿no? Entonces, pues sí, hay que ir más allá, hay que a veces incluso tomar una segunda opinión. Claro. Dice Diego que muchas gracias por compartir toda esta información. Personalmente me inspiró a próximamente formarme en terapias conductuales y contextuales. Muy bien, Diego, genial. Ahí tienes otro reforzamiento. Me da muchísimo gusto. O sea, saber que hayan más profesionales que se formen en este tipo de enfoques, pues es muy bueno, porque luego ya no tenemos con quién canalizar, ¿eh? Así es que denle, por favor. Sí, se necesita, se requiere. La verdad es que es cierto lo que dice Scarlett. Luego de pronto quiero uno así, ¿y aquí a dónde lo mando? ¿Con quién lo mando? Yo te voy a confesar que aquí en Puerto Vallarta, ay, no, los que no son flores de Bach, son constelaciones, lo que no, la verdad está bien difícil, bien difícil. Son contaditos las terapeutas que yo digo a ojo cerrado con estas, pero luego traen la agenda bien saturada y luego no hay de dónde canalizar a la gente. Sí. Está bien tremendo porque dices tú, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, esta parte de la derivación y la canalización sí está muy, de pronto, bastante complicada. Entonces, chicos, métanle turbo. Necesitamos más. Sí, fíjate que otra de las respuestas que nos dieron por acá a la pregunta que lancé en Instagram, decía una chica que ella empezó, ¿dónde está? Porque ese me llamó la atención, que ella decía que había iniciado, la primera vez que tuvo un acercamiento con terapia fue cuando tenía 9 años, porque la llevaron sus papás, dice, y la verdad es que como hasta dejé de ir, iba cada semana, después como cada 15 días, después al mes, pero cuando dejé de ir tenía como 15 años.
Ahora que tengo 23, he regresado nuevamente, pero no me acuerdo absolutamente de nada de lo que había trabajado. Pero mis papás, necesito ayuda, cuando yo sé que los ocupan ellos, ¿cómo le podemos para convencer a alguien que se atienda cuando son el problema? Ay, Dios, no, sí está difícil. Sí, ahí es un poquito difícil, pero yo digo que siempre se tiene que hacer la lucha, se hace el intento. Y cuando no, pues muchas veces que me ha pasado cuando trabajamos con adolescentes en donde el entorno no nos ayuda, pues hasta cierto punto es que ellos puedan entender que es el entorno y no ellos, Claro. y que no van a estar ahí para siempre. Ese no va a ser su entorno siempre. Por lo tanto, hay mucho de lo que ellos pueden trabajar para estar de la mejor manera posible aún en ese entorno. Claro. Por acá nos dice Ismael, dice, luego salen terapias psicodélicas como ayahuasca y esas cuestiones. Oh, sí, ahorita está de modita eso. Aquí en Vallarta no tienes idea, aquí es bien común, lo hacen, hacen ese tipo de eventos en hoteles, rentan salones, los cierran por 2, 3 días y ahí tienen a las personas. Sí, sí, sí. He tenido curiosidad nada más por la anécdota, pero digo, no, esa cosa me da miedito. Quiero conocer el proceso. Es que me imagino yo que debe de haber además un medio y un lavadillo de cerebro, chido, ¿no? Debe de tener un discurso, digo, para lograr que la gente se meta a algo que desconoces y vivan ese proceso y todo eso. Debe de estar complejo. Pues muchas veces se agarran de la desesperación, ¿eh? Sí, Porque totalmente. lo están ofreciendo para gente con depresión crónica, problemas de ansiedad crónicos, ¿no? Le llaman crónico a lo que no ha sido bien tratado. Claro. Y pues agarran de eso, desafortunadamente, de la desesperación. Claro, totalmente. Y eso es lo más preocupante. Por eso te decía al inicio, pues es que el hablar de psicología basada en evidencia o el hablar de lo que sí funciona, le quita la chamba a los demás, ¿no? Y no porque sea trabajo realmente, sino más bien esta parte de la charlatanería, aprovecharse de la necesidad de las personas, como bien lo decías. Sobre todo por esta necesidad desde que surge desde el pensamiento mágico de quiero solucionar lo que me pasa o lo que estoy sintiendo de la forma más rápida posible y con el menor dolor posible, ¿no? O el mínimo esfuerzo. Y de Claro. pronto te das cuenta que no es así, que le tienes que entrar y tienes que trabajarle también. Dice por acá Diana, ¿algún ejemplo que ha tomado, creo que es terapia de aceptación y compromiso de Gestalt, de acuerdo con la evidencia científica que demostraron? Algunos ejemplos que ha tomado ACT de Gestalt, de acuerdo con la evidencia científica que demostraron. No sabía yo que Gestalt trabajaba. No, 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 creo que no estoy entendiendo bien la pregunta. Sí, ni yo. Tal vez si pudieras tratar de clarificarlo un poquito más, porque no me quedó tan clara. Sí, pues es que ACT es otra cosa completamente diferente de lo Gestalt. Sí. Es Sí, algo, partiendo de ahí, sí, sí. pero no sé si haya la confusión entre los enfoques o sea otra cosa lo que quiera Ajá, a lo plantear. mejor, sí, probablemente. A menos que te haya querido poner TCA, quizá. Ah, puede ser. Puede Bueno, pues ser. ahí vamos a ver. Sí, a ver qué nos dice. También ese es el problema Dice, de los acrónimos. sí, dice que dice, es de cuidado, pues ya también hay estafas por todos lados. Pues es justamente parte de la labor que realiza Scarlett a través de las redes sociales, que yo lo veo como una labor social, honestamente, porque al final del día inviertes tu tiempo, tiempo que quizá pudieras utilizar en otro tipo de cosas. Sabemos que el tiempo es el activo más preciado del ser humano y el crear contenido de valor que justamente pueda llegar a cambiar una perspectiva o el hecho de que te digan, gracias porque gracias a lo que tú compartes o a lo que tú haces me has motivado para hacer esto y esto, ¿no? Entonces, creo que es padrísimo, ¿no? Está padre esto porque ves el resultado del esfuerzo que realizas y que a lo mejor pudo haber empezado como un hobby y luego se convirtió en algo de no, necesito seguir haciéndolo porque la gente lo necesita. Entonces, pues ahí está el agradecimiento de las personas. Sí. Me mandaron otro mensajito, ya le pasé de todas maneras tu contacto. Ok. Y dice, este es un chico, dice, no es una chica, dice, tengo 17 años, creo que tengo bulimia, pero la pregunta es si forzosamente necesito
que mis papás estén enterados y sean ellos quienes me lleven a consulta, o yo podría agendar una consulta con usted sin necesidad de que mis papás sepan. Ok, dependiendo. Si es mayor de edad. No, tiene 17 años. No es necesario. Oh, ok, no se puede. Por ley, cuando son menores de edad, necesitamos el consentimiento de los padres. Ahora, aquí, honestamente, es que ayuda muchas veces tener justamente el conocimiento por parte de los padres cuando se trata de este tipo de problemas, porque desafortunadamente son problemas costosos de tratar. No porque sea más cara una consulta psicológica para atender un problema como estos, sino porque requiere de un trabajo multidisciplinario. Aquí necesitamos el trabajo de un nutriólogo o nutrióloga especialista en el área y un médico que pueda llevar el seguimiento. Entonces, sí es necesario de pronto que aunque fuera, por ejemplo, una persona que tuviera 18 años, pero que es dependiente económicamente, claro, pues tenga ese soporte. Claro, totalmente. Nos dice Diana, es que leí en algún momento que el ACT tomó algunas herramientas de Gestalt, pero dichas técnicas que tomaron sí fueron evidenciadas empíricamente a posteriori por los contextualistas. Bueno, en realidad creo que algunos planteamientos puede ser que se parezcan y podría parecer que se retoman. Por ejemplo, pues en lo que es la terapia de aceptación y compromiso y otras terapias contextuales, se habla de trabajo tipo atención plena o atención en el momento presente. Sin embargo, la explicación que hay detrás de este proceso, los momentos en los que se aplica este proceso, es distinto, es muy distinto. Por ejemplo, en terapia de aceptación y compromiso se maneja esto de acción dirigida a valores. Y eso suena súper humanista, existencialista. Sin embargo, esto de acción dirigida a valores tiene una explicación muy conductista, que es perseguir reforzadores. Y se hace un análisis funcional para saber qué reforzadores necesita perseguir la persona, como quien dice, ¿no? Entonces, podría haber a simple vista o muy por encima cosas que parece que se parecen a otros planteamientos de otras perspectivas teóricas. Sin embargo, cuando uno se mete más a fondo, entiende que no es lo mismo, pero podría parecerse. Ahora, por ahí puede haber incluso cosas que se hagan en terapia Gestalt y que sí funcionen, pero quizás no funcionan por la explicación que se le da desde la terapia Gestalt, sino porque a lo mejor es un procedimiento en el cual se está haciendo exposición y la intervención de exposición sí tiene evidencia, pero el terapeuta no sabe que está haciendo exposición, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo que ahí, si nosotros nos pusiéramos a sacar las intervenciones que funcionan de ciertos enfoques y le diéramos esa explicación más científica, a lo mejor encontraríamos cosas muy interesantes. Claro, totalmente. Wow. Dice por acá una persona, dice, psicóloga Scarlett, ¿cómo le hago para que me dé un espacio en su agenda? Me urge, pero no he tenido suerte. Ok, bueno, sí, desafortunadamente no tengo espacio para atención inmediata, pero las opciones que les ofrezco son que me escriban por inbox de Facebook o de Instagram, no de TikTok, porque ahí llegan muchísimos y es imposible. Entonces, de Facebook o de Instagram, que de hecho alguien me ayuda a ir gestionando esos mensajes. Y ahí yo les puedo ofrecer, ya sea otros contactos de colegas confiables o un lugar en la lista de espera. Si avanzamos en la lista de espera, no se preocupen, ahí vamos, claro que avanzamos, porque como trabajamos por objetivos, las personas terminan su proceso y viene el que sigue. Pero entonces, sí debo confesar que se me puso complicadita la agenda porque empecé a dar clases, entonces claro, mi espacio ya no es nada más para dar terapia, sino también tengo que dejar espacios para dar clases. Pero escríbanme. Y para crear contenido también.
Ese lo hago a las bien tarde a veces. A veces así de que 12 de la noche me agarro a hacer 4 TikToks, los dejo en borradores, ya los voy subiendo. Ok, suele pasar, me han contado. Sí. Ok, bien. Dice por acá una persona de las que nos escribió por Instagram, otra de sus, dice, ¿qué onda con una persona que fui que resulta que practicaba la psicología desde lo católico? Yo nunca he conocido a nadie así, pero sí vi el otro día un TikTok de alguien que practicaba la psicología desde el catolicismo, leyendo la Biblia, creo. Sí, yo vi un TikTok de una persona que era psicóloga cristiana Ajá, algo y así. decía que ejercía desde ahí. Yo creo que ahí, o sea, es muy respetable si hay alguien que diga, yo quiero acudir con una psicóloga que además sea cristiana. Tú estás en todo tu derecho de buscar eso tú como usuario. Claro, Pero, ¿quién es psicólogo y no te están buscando por esa parte? No importa tu religión, no importan tus ideologías, no importa si eres pro vida, no importa si le vas a la América, ahí solo importa que tú eres psicólogo claro, y no tienes ninguna otra ideología de por medio que pueda incluso obstaculizar el procedimiento el proceso del paciente. claro. Dice por acá Diana, sería genial tenerla como docente. Ay, muchas gracias, Diana. Por acá piden tu TikTok, ya se los estoy poniendo en la caja de comentarios, pero de hecho en TikTok la encuentran así como tal y como tiene su nombre aquí en pantalla, SIC Scarlett Espinosa, todo junto, y ahí lo van a encontrar, ¿sale? Y de todas maneras ya está en la caja de los comentarios, igual y ya nada más desde ahí lo jalan. Y ahorita que leí esto que te decía Diana, que le gustaría tenerte como docente, pues bueno, en este espacio hay espacio para todo. Háblales un poquito de este curso que tienen. Ay, gracias. De Bueno, nada. pues sí, justamente les decía que he incursionado más en la parte de la docencia. Ya había dado clases, pero eran clases de inglés hace años y siempre había querido dar clases de psicología. Se me presentó la oportunidad desde el año pasado y desde ahí me han estado buscando para dar clases, así es que yo feliz, me encanta la docencia. Este curso en particular es para aprender herramientas básicas de terapia de aceptación y compromiso y psicoterapia analítica funcional. Son cosas muy, muy básicas, pero que pueden funcionar para ya empezarla a aplicar. Quien esté interesado en ese curso puede ir a mis historias destacadas de Instagram y ahí hay una que dice ActFab y ahí yo les dejo un enlace en la historia destacada donde si ustedes dan clic los lleva a un chat de WhatsApp y ahí ya pueden tener información pues más inmediata y también ahí en Instagram van a encontrar otros cursos en donde también participo con otros centros, así es que si a alguien le interesa puede pasar por allá a checarlos. Muchas gracias, Marisol. No, no hay de qué. Dice Diana que qué libros le recomiendas para introducirse en terapias contextuales. Yo creo que de inicio sería cualquier libro de Hayes, de Stephen Hayes, que es el de terapia de aceptación y compromiso. Está el de Una mente liberada. Hay uno que justamente es terapia de aceptación y compromiso. Creo que es una buena idea empezar justamente por ACT y ya después irse a otros. Ahora, la verdad es que sí, ayuda muchísimo tomar un curso, aunque sea muy básico, porque no es lo mismo leer el libro a que te expliquen, a que te ejemplifiquen. Entonces, yo traté muchas veces de leer de ACT y entendí poco. Fue hasta que empecé a tomar formaciones que dije, era esto. Entonces, pueden empezar con los libros de Stephen Hayes, pero si tienen la oportunidad de tomar algún curso, aunque sea básico, sí les puede ayudar muchísimo. Pregunta, ¿es para público en general? Bueno. No. Todos los cursos que ya son en algún área de psicoterapia únicamente son para psicólogos titulados o psicólogos en formación. Muy bien.
Dice Diego, últimamente la veo en todos lados, la quieren mucho y le invitan a todos los centros donde aplican terapias contextuales y conductuales. De hecho, creo que la voy a ver en mi máster brindando alguna clase. Bueno. No sé qué pasó, Diego, no sé, yo tampoco sé, pero sí, de pronto me empezaron a buscar por muchos lados. También creo que el mundo de terapias basadas en la evidencia sigue siendo muy, muy, muy cerradito, muy pequeñito. Entonces es como tan pequeño que de pronto todos nos conocemos. O sea, yo también veo a los mismos colegas en los mismos pósters, o cuando nosotros tomamos formaciones, como que los mismos compañeros. Entonces, creo que también es por eso. Bueno, y también porque eres buena en lo que haces. Quiero pensar, gracias. Definitivamente, si no, no sucedería. Dice Diana, usted es mi ejemplo a seguir como profesional. Ay, gracias, Diana. Muchas gracias. Acabo de encontrar el título del libro que me quería acordar y no me acordaba. Hay un libro que se llama Las terapias de tercera generación como terapias contextuales de Marino Pérez Álvarez. Ese libro es muy bueno porque es como la visión general de terapias contextuales y que hace también una crítica, por ejemplo, a la terapia cognitivo-conductual y cuáles son las diferencias. Entonces está bastante interesante. Por ahí también ese les puede funcionar. Si puedes repetir el nombre del libro. Sí, es Las terapias contextuales. Espérenme porque se me cerró por aquí. Lo quiero decir exactamente como viene. Es las terapias de tercera generación como terapias contextuales. Y el autor es Marino Pérez Álvarez. Listo, ahí les dejé también ya el nombre del libro en la caja de comentarios. Igual y por si a alguien le interesa, pues ya tienen una sugerencia. Gracias, gracias. Una sugerencia. Digo, la verdad es que qué padre, la verdad es que qué padre, me da mucho gusto el interés que despertó este espacio. La verdad es que sí se requiere, sí se necesita, y sobre todo esta parte, ¿no? Del compromiso y que la gente sepa que hay opciones, que tiene opciones y que sí las hay. Algo que me comentaban también en Instagram y que tienen toda la razón, honestamente no podemos cerrar los ojos ante las condiciones sociales actuales. Alguien decía, sí, pero que sí había tenido una mala experiencia, pero que fue con un psicólogo de salud pública, ya que me daba citas cada mes o cada 2 meses y pues así no funciona. Y la realidad es que sí, la realidad es que no todas las personas sabemos que pueden acceder a un servicio privado en este sentido y pues que tienen que acudir a los servicios que se brindan desde salud pública, desde el área de salud pública. Y efectivamente, concuerdo que tenemos un sistema completo y absolutamente rebasado, que evidentemente esto es derivado de las situaciones sociales actuales y que bueno, el porcentaje del Producto Interno Bruto que se inyecta al rubro de salud mental como se tiene catalogado, pues estamos hablando, ni siquiera llega al 1%, ¿no? Llega, si mal no recuerdo la última vez que lo vi, era el 0.5% del Producto Interno Bruto que iba destinado específicamente al rubro de salud mental. Entonces, la realidad es que no hay dinero que alcance para esto, a pesar que creo yo que sí tendría que ser uno de los rubros más importantes. Claro. Coincido totalmente lo que dice la OMS, sin salud mental pues no hay salud. Sí. Y esto a su vez se ve reflejado en las condiciones sociales actuales que tenemos derivado de violencia y delitos, desafortunadamente. Claro. Si bien es cierto, no todas las personas que cometen delitos tienen el diagnóstico, van a tener un diagnóstico de algún trastorno y demás, y no es así, pero definitivamente hay muchas situaciones que se van gestando desde la infancia, que de haber sido atendidas o de no haber sucedido, pues tampoco se hubieran presentado múltiples factores de riesgo, ¿no? Sí, toda la razón. En el área de atención pública, por ejemplo, está el Instituto Nacional de Psiquiatría en la Ciudad de México. La atención ahí es muy buena, de hecho, bastante actualizados, dan terapias basadas en la evidencia, así que pueden buscar por ahí.
Y sí, desafortunadamente, la atención a la salud mental en México es un privilegio. Es un privilegio al que no todos pueden acceder. Em, Afortunadamente, por ahí vamos a encontrar psicólogos que hacemos nuestros balances para de pronto poder ofrecer alguna beca, algún descuento para las personas que lo necesitan. Así es que ustedes búsquenle. Ahorita me acordé de un TikTok que vi hace tiempo de un chico que decía que estaba muy feliz porque había entrado a trabajar a X lugar solamente para tener dinero para pagar su terapia. Me dieron hasta ganas de llorar. Porque es como, sí hay gente que necesita y que quiere hacerlo. Y ahí es donde yo digo, bueno, si en algo les puede ayudar el saber a qué terapia acudir, qué psicólogo buscar para no perder su tiempo, para no perder recursos, como quien dice, ir un poco más a la segura, pues para eso son los videos. Ese es otro de mis motores en realidad, ¿no? Porque pues en realidad no es como que lo haga para yo tener más pacientes. De verdad que no, no tengo el espacio para eso. Es más bien para acortarles ese camino a las personas y que puedan saber a qué terapias acudir. Y por cierto, es muy importante que piensen ustedes que cuando acuden a un servicio de psicoterapia están contratando a alguien, están contratando a un profesional. Ustedes le van a pagar. Ustedes van a dejar ahí su tiempo, su dinero, sus recursos económicos, emocionales, su vulnerabilidad. Así que están en todo su derecho de entrevistar a ese profesional que ustedes van a contratar. Porque siento que a veces los psicólogos sienten que les hacen el favor, como voy a ver si te trato, ¿no? Es al contrario, que te convenzan si es el profesional adecuado para tratarte. Y sí, se vale pedir cédula profesional, se vale pedir currículum, se vale pedir el LinkedIn para ver tus formaciones, tus diplomas. Ahorita se está dando mucho que hay personas que se venden como personas que ofrecen terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque ya escucharon que tiene evidencia, etcétera, pero la verdad es que no pueden haber tantos, porque los programas que ofrecen la maestría en terapia cognitivo-conductual son muy recientes y son pocos, así es que no podrían haber tantos. Ojo ahí, tengan cuidado, cerciórense de que de verdad son personas calificadas. ¿Qué crees? Que no te escucho, Marisol. No sé si sea yo o somos todos. Ah, caray, no, no te escucho. No se escucha. No, no se escucha. No sabemos qué pasó. Algo pasó por ahí. Sí, dice no se escucha. No, aún no. Vamos a ver. No, no se escucha. ¿Quién sabe por qué? Escribe en el chat. Problemas técnicos. Problemas técnicos. No, no te escucho. ¿Quién sabe por qué? Mm, mm. No, aún no. ¿Quién sabe qué habrá pasado?
por ahí si se haya conectado tu audio a alguna fuente de Bluetooth o algo así. De pronto eso me pasa con algunos consultantes. No, todavía no. Mm. No, no se escucha. ¿Qué podemos hacer? A ver, escríbenos en el chat. Mientras se resuelve. No sé por qué no se escucha. Vamos a ver qué pasa. Ahora yo no sé si me quedé yo o no me quedé yo. No. ¿Qué está pasando? No sabemos, Facebook user. Pero no, por alguna razón Marisol no se escucha. Dice, no lo sé. Te digo que cheques si no se conectó tu computadora a alguna fuente de Bluetooth, como alguna bocina, algo, porque a veces le sucede. Nos están censurando, Marisol. Alguien nos hackeó. Nos hackeó el live. No sé qué pasó, Marisol, pero pues si quieres pues puedo concluir el live, si quieres. ¿Sí? Vale, vale, ok. Entonces, así como haciendo una recapitulación de todo esto, me gustaría mucho que las personas que son de la sociedad y que en algún momento pueden requerir algún servicio de psicoterapia, recuerden que sí hay servicios de psicoterapia eficaces. Existe la psicoterapia basada en la evidencia y le decimos que es basada en la evidencia justamente porque hay estudios que demuestran que funciona. Entonces, pueden buscar ese tipo de terapias. De hecho, si me siguen en la red social, sobre todo de TikTok, aunque también en Instagram hablo de eso, podrán saber cuáles son estas terapias, porque no es una, son varias. Cuáles son estas terapias, para qué problemas son útiles, en qué se caracterizan y sobre todo que recuerden por favor que, sí Ismael, yo creo que fueron los haters, que recuerden por favor que es importante que no dejen su salud mental, su salud emocional en manos de cualquier persona, ¿vale? Un tratamiento mal brindado muchas veces hace más daño que ningún tratamiento. Así que bueno, espero que esto les haya sido de utilidad. Cualquier duda por ahí también me pueden escribir en mis redes o por acá también abajo del mismo live. Y pues si me etiquetan, puedo ver la etiqueta y regresar a contestar cualquier cosa, ¿vale? Los seguidores de Freud, algo hicieron, que le hackearon aquí a la compañera Marisol. Muchas gracias, Marisol, a ti por invitarme y también muchas gracias por la labor que haces hablando de temas tan importantes como prevención, temas que también cuestionan las formas de actuar de muchos organismos o de personas desde tu área. Muchas gracias también por tu labor. Así es que ha sido un gusto para mí estar por aquí contigo y con todos los que han estado por acá. Así que muchas gracias. Que estén muy bien. Bye bye.